El Salmo 78 es una reiteración de un amor que se reitera generación a generación. Y esta es nuestra ocasión, esta es nuestra oportunidad que nos toca para que podamos ser tocados y tocar. Que Dios nos toque y nosotros tocarlo a Él en este tiempo generacional que sí, por un lado es el mejor, el que los antiguos desearon vivir, porque estamos viviendo la generación que va a ver el rapto, vamos a ver a Cristo volver por segunda vez, pero de malos que son estos tiempos, si no fuesen acortados nadie será salvo. O sea, no sé con qué me quedo, ¿no? Sí, me quedo con lo primero, ver a Cristo, ¿no? Y verlo volviendo por su iglesia, valió la pena todo, ¿no? Pero no se trata solo de ser sufridos, se trata de ser gente de fe, gente conquistadora de los milagros de Dios. Y están ahí nomás. A veces los pensamos como que son para no sé quién o para no sé cuándo. En eso de cuándo fueron para todas las generaciones como para esta. Capaz que para esta más todavía, porque la gloria va en aumento. Y cada generación su comportamiento, cada generación hizo lo suyo, bien o mal, o no tan bien o no tan mal. ¿Y de qué tanto hablar de eso, no? Solo para referencia, solo para aprender lo bueno y desaprender lo malo. Pero se trata de nosotros. Alguien hablaba conmigo hace un ratito nada más, algunos escucharon esa conversación, de alguien que está en su estado muy lamentable y lastimoso, en su realidad existencial, social y todo eso, y empezó a narrar pasajes y versículos bíblicos. Me dice, sí, pastor, yo me conozco toda la Biblia, pero lo único que no la pongo por obra. Y yo le digo, bueno, es lo más importante. Y por eso capaz que su vida está tan arruinada. Quiere decir que nosotros podemos saberlo todo, saber mucho por lo menos, y va mucho en la parte de la aplicación. Y la aplicación tiene que ver con la fe, porque si yo creo que Dios es Dios, me van a temblar hasta los huesos. Voy a hacer las cosas bien. Y voy a hacer las cosas no solo por temor y temblor, como hay que cuidar la salvación, sino por amor sobre todo. Pero de la cuestión que se trate, el ingrediente que se vaya a insertar en nosotros, que nosotros prefiéramos o permitamos un poco de todos los ingredientes que te acabo de decir, lo cierto es que Dios sigue siendo el mismo Dios de todas las generaciones. Ellos más, menos, no sé, pero hoy nosotros sí, eso lo tenemos que saber todos. Hoy es nuestra generación, nuestro tiempo de hacer lo que el Señor lo intentó con otros, capaz que no le fue tan bien, o capaz que le fue muy bien, y bueno, vamos a ver cómo les va a Él en este tiempo también con nosotros. Por eso el Salmo 78, muy abreviadamente lo vamos a leer. Estoy con la versión NTV, que no sé cómo se traduce eso. Sí, bueno, está. Vamos a leer en versión NTV. A ver, Salmo 78, y en pantalla creo que lo vamos a tener en otra versión. No sé, por ahí. Y vos en la versión que tengas en tu Biblia o en tu dispositivo. Leemos el Salmo 78 a partir del versículo 1. Dice Dios, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Versículo 7, de modo que cada generación volviere a poner su esperanza en Dios. ¿Vuelvo a leer eso? De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros. Te lo leo de vuelta, es demasiado importante este. De modo que
cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros. Voy a leer hasta ahí. Siempre me apunto a leer más y termino leyendo menos. La verdad que el Señor está en el Señor que es, y que siempre digo lo mismo: gracias que decidió ser el Señor que decidió ser, el Dios que decidió ser, ¿no? Él podía haber decidido cualquier otra cosa. Y Él es un Dios generacional, y generación a generación Él se interesó por esa camada, diríamos así, de humanidad. Algunos más y algunos menos. Nosotros somos más que otras generaciones. Somos como 8.000 millones de personas, creo, más o menos hoy sobre el planeta Tierra. Antes eran todos muchísimo menos. Fíjate que en la Biblia no se habla tanto de ciudades sino de aldeas. Y nuestro pasado reciente, pueblitos de campaña, que no eran más que eso, de unas poquitas familias, hoy son casi ciudades. Barrios que se han extendido, ciudades que se han pegado una con la otra, por las extensiones que han habido de crecimiento poblacional. Entonces yo pienso que el interés de Dios debe ser mayor. Esto que siempre marcó lo mismo, que fue su marcado amor, para que cada generación tomara su oportunidad. Porque es una oportunidad de libre albedrío. Cada uno es cada uno. Cada uno, cada cual, ¿no? Como dice el dicho. Donde entonces tenemos que hacer bien y escoger bien. Ahora, no tenemos argumento, ¿no? Cuando Dios es tan así como Él es, tan extrovertido, tan interesado, tan mirón hacia nosotros. Él nos mira con especial interés y nos mira y nos conoce, nos saca de primera. Él sabe que somos así, bastante, diríamos, a lo bruto hechos, ¿no? Hablo por mí. Y uno tiene que ser, mejorado por Dios. Porque nacemos así, en lo que somos naturalmente, y se trata de un Dios que es más que solo lo natural. Él es sobrenatural, y Él es un ser que en sí mismo, en su esencia, es alguien escondido. Tanto que habita en lo invisible. Tanto que no habita en nuestra dimensión. Pero Él, siendo invisible, se hizo visible. Y sus cosas muy bien escondidas las reveló. Para que de nuestra, entre comillas, bruteza, hablo por mí, aprendamos sabiduría. Aprendamos lo que nos conviene aprender, para que no seamos una generación como la que es nuestra generación de nuestro entorno, a ver si no, una generación que se ha olvidado de Dios y que no pone su esperanza en Dios. Entonces así está como está. Así somos, o éramos lo que éramos, y ahora somos lo que somos, y podemos ser todavía lo que no somos todavía. ¿Depende de nosotros? Solo no. En cuanto a Dios, lo que depende de Él lo hizo todo. Y todo mayúsculamente lo que ya te puedo venir diciendo, y lo que está en la tapa del libro, que es lo más importante, que Él envió a su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Él? Él es la sabiduría de Dios. El que nos hace saber los misterios ocultos y las cosas que nos interesan o nos deberían interesar saber. Y saberlas de la manera que hay que saberlas. No para inflar el coco, ¿no? La cabeza, y llenarnos de wow, tengo conocimiento como ese que hoy me decía, de memoria versículos bíblicos, y decía, lo único que me falta es cumplirlos. Y su vida estaba así, como se veía, arruinada, ¿no? No es solo para eso, sino para que nos podamos salir de la generación a la cual pertenecíamos, nosotros mismos éramos, que no teníamos a Dios como esperanza, y no creíamos en un Dios milagroso. Porque el versículo 7, y no sé por casualidad, seguramente no más, es medularmente importantísimo, porque está hablando medularmente de lo que Dios quiere, que vos y yo, como generación que somos, sepamos lo que otras generaciones supieron o no, la que esta más bien yo creo que no, pero nosotros en medio de todo esto, nosotros más vale que sí, que sepa esta generación y nosotros mismos, versículo 7, sepamos poner nuestra esperanza en Dios.
Eso está hablando de lo no muy bien que íbamos a estar. Esperanza de que Dios va a hacer aquello que solo Dios puede hacerlo. ¿Y por qué me toca vivir tantas cosas que me tocan vivir? Para que necesites, sí, poner tu esperanza no en ti, ni en tus brazos, ni en tu ayuda, ni en la ayuda de alguien. ¿Se acuerdan la prédica de la semana pasada? Sino que necesites a Dios. Por eso te pasan muchas cosas y por eso los misterios revelados, las cuestiones habladas desde un púlpito. Esa persona que hoy me dijo eso, en un momento medio así que se zafaba de él, entra acá a la sala, estaba él y yo solo nada más. ¿Y dónde vas? Voy al púlpito a predicar. Y yo me río, ¿no? Y tantas cosas que se dicen desde acá, ¿no? Pero para llenar espacios, para hablar cosas lindas o no tan lindas a veces, solamente para eso, o más bien, versículo 1, son enseñanzas de Dios. Enseñanzas. Versículo 2, lecciones escondidas. Y versículo 4, podríamos parafrasear y decir cosas verdaderas. Esas cosas verdaderas, esas lecciones antes escondidas, esas enseñanzas que Dios clama y dice en el versículo 1, oh pueblo mío, escucha, escucha. El que tenga oídos para oír, escuche. ¿Por qué? Porque hubieron otras generaciones que, míralo conmigo, versículo 7 era el que leíamos centralmente, ¿no? Pero habría de haber gente, y esa es nuestra naturaleza también, versículo 7 al final, gente que no obedecería sus mandamientos, gente, sigo leyendo, versículo 8, obstinados, rebeldes, infieles, gente que se negaron a entregar su corazón a Dios. ¡Wow! Cuánto hermetismo, cuánta dureza, cuánta impermeabilidad a lo que viene para empaparnos y mojarnos. A veces nos corre por afuera lo de Dios. Y seguimos siendo tan nosotros como siempre, orgullosamente, soberbiamente, arrogantemente. Somos la raza humana, dioses, dice la Biblia. Vosotros sois dioses, y la Escritura no puede mentir, Jesús lo citó así. Dioses con minúscula. Claro, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces tan engreídamente, tan independientemente, tan impermeables, vivimos en la autosuficiencia y nos volvemos obstinados, sellados. Gente negada que se niega a entregar su corazón a Dios. Está hablando Dios de otras generaciones, ¿eh? Está hablando Dios de otros para decirnos, vean cómo fueron vistos ellos y no sean ustedes hoy vistos así. Porque la mirada de ojos de fuego del Señor Jesús, del Cristo resucitado, es penetrante. Hay permeabilidad para esos ojos que todo lo ven, que atraviesan las barreras y las paredes y las apariencias. Alguien me dijo hoy, pastor, yo a usted muy poco lo conozco, pero por lo que veo y sé de usted es un hombre que respeta la verdad de Dios. Y eso, ojalá que me venga así, más que solamente, está bien, de alguien que por referencias, por no sé mucho qué, de repente tiene ese concepto, y ojalá que eso sí sea así, y uno pelea para que sea así, y ojalá que sea así lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Porque en realidad, si vos y yo miramos en la Escritura generacionalmente, en las generaciones del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, hubieron
hubieron quienes dentro del pueblo de Dios no obraron tan bien como se esperaba que obraran, como deberían de haber obrado. Y dice entonces, sigue diciendo el versículo 10, y no cumplieron el pacto de Dios, y se negaron a vivir según sus enseñanzas, se olvidaron de las grandes maravillas que le había mostrado. Y aún el versículo 17 que no leíamos, ellos siguieron pecando, se rebelaron y tercamente pusieron a prueba a Dios. Y esto dentro mismo del pueblo de Dios, hasta hablaron en contra de Dios. Uno dice, esto es un estereotipo muy vergonzoso, ¿no? Algo que capaz que nunca fue un estereotipo, sino algo más bien interior que solamente Dios lo vio, que solamente Dios lo ve. Ahora, el interés de Dios era el único, el central que leíamos, ¿no? De modo que esa generación como esta también se volviera a poner su esperanza en Dios y no se olvidara de sus gloriosos milagros y obedeciera sus mandamientos. Porque toda esa grandeza que Dios tiene preparada, en eso que Él quiere que pongas en Él tu esperanza, depende de esos misterios ocultos revelados, de eso que Dios te enseña cada día a través de su palabra, pero depende también de tu vida de obediencia, de tu vida de pacto, de tu vida de compromiso, de tu vida por la vereda derecha, por esa vía de honra, donde Dios se agrade, como no se pudo agradar de estos, como quizás Dios se quisiera agradar de muchísimos, porque Dios ama a todos por igual. Nadie es más para Dios que otro. Todos somos importantes para Él. Dios no hace excepción de personas. Solo que está buscando gente que le preste atención, que le preste, sí, y le otorgue un lugar en su corazón. Y ellos tercamente, no leíamos, seguían pecando, se rebelaban, ponían a prueba a Dios y aún hablaban contra Él. Entonces, lo que le vino a ellos, versículo 33, en resumen dice, entonces la vida de ellos fue un fracaso y un horror. Y qué dolor el corazón de Dios, ¿no? Que creó al ser humano para otra cosa. Lo creó inteligente, sabio, con la capacidad de elegir y con el deseo de que elija bien. Le dio los argumentos para volverse a Él, le permitió las adversidades y Él mismo le puso los límites para que la humanidad, al encontrarse con sus límites, pusiese su esperanza en Dios. Porque su anhelo y su deseo, vuelve al versículo 7, es Dios hacer gloriosos milagros. ¿Dónde está la meta de Dios? A través de todo esto, no solo moldear nuestra humanidad rebelde, no solo revelarnos misterios ocultos. Lo que Él quiere hacer son gloriosos milagros. Quiere, en esa situación de vidas tan limitadas y frecuentadas por el mal, quiere ser el Dios que obra con gran poder. Y lejos de eso, ellos se rebelaban, versículo 33, y el fracaso y años de horror era la realidad de ellos permanente. Y la historia sigue, si uno sigue leyendo este salmo, es muy largo. Y hay muchos otros, después de esto que leo el versículo 32, muchos versículos que están hablando del mal pasar de ellos, de cómo ellos vivieron y pasaron situaciones tan malas y extremas. Pero de repente Dios, mirá el versículo 65, Dios reacciona desde Él mismo, desde su naturaleza bondadosa, de no dejarse estar, a pesar de una humanidad olvidada de Él, una humanidad que le volvió la espalda, una humanidad que no lo tuvo en cuenta, una humanidad que obró como obró y sigue obrando, y cada vez más, y peor.
Sin embargo, aún con aquella generación de quien hace referencia, que es el pueblo de Israel, más allá del exterminio que Dios, por momentos ellos sufrieron, todos conocemos más o menos la historia, llegó un momento, versículo 65, donde ahí dice y leemos: entonces el Señor se levantó, y parafraseando dice, se levantó como un guerrero que vuelve en sí, y derrotó a sus enemigos en forma aplastante. Eso fue lo que Dios en su celo hizo. Se movió Él mismo por Él mismo y su misericordia, no porque ellos lo merecieran o se hubieran vuelto a Él. Tenemos un Dios de amor y de misericordia que nos visita desde la luz, desde la aurora, dice la Escritura. Y viene hoy a nosotros, abriéndose paso, queriendo Él ser el que es, y queriendo hacer las maravillas que hizo para otros en otros tiempos. Y lo que más sorprende, aún con gente que no lo buscó como Dios esperaba, que no lo respondió como se suponía que tenían que responderle. Y de repente, por Él mismo y por su propio celo y por amor a su propio nombre y por hacerle caso a su propia naturaleza, de Dios es amor, Él se levanta como guerrero, ¿sí? Y derrota a sus enemigos en forma aplastante, por pura amor y misericordia. Dios en este tiempo sigue escribiendo esa misma historia del mismo Dios que es y que fue desde el siglo y hasta el siglo. Derrotó a sus enemigos en forma aplastante, pero de algunos no se agradó, rechazó a algunos y escogió a otros. Y en este caso, dice el versículo 68, escogió a Judá y al monte de Sión, que es tipo de la iglesia, al cual amaba. Allí construyó su santuario, alto como los cielos. Si bien de unos no se agradó, a otros escogió. Él obró por amor a su nombre, pero vio entre ellos de quién agradarse y de quién Él habría de tomarse. Escogió para sí la tribu de Judá. Hoy nosotros en Jesús somos hechos parte de ese linaje escogido. Jesús vino de la tribu de Judá. Nosotros estamos dentro de esos escogidos, en donde y en quienes Dios quiere obrar maravillas aplastantes en contra de nuestros enemigos, en contra de todo lo que se levanta. Y Él quiere hacer de su santuario un lugar sólido, dice el versículo 69, perdurable. Y también dice, escogió, así como a Judá, de ahí de Judá escogió a David. Lo tomó de lo que él estaba haciendo. David, de oficio, era pastor de ovejas. Hoy hablaba yo con alguien y yo le dije, mira, en mi oficio, en mi profesión, agropecuaria, el campo. Y Dios me sacó de pastorear ovejas, literalmente, a pastorear su pueblo. Así tal cual David. Dios lo llama de su profesión a David, lo toma de lo que estaba haciendo y lo convierte en pastor. Y lo pone a servir. Qué lindo que en este tiempo Dios pueda hacer con nosotros lo que se ha dispuesto a hacer. Mientras otros escogen el mal y Dios termina mirando para otro lado, entonces, escogiendo aquellos como fueron los de Judá, gente diferente, diferenciada, gente que no hizo como hizo el resto, tanto que la mirada de Dios se detuvo sobre Judá. Y de Judá aún Dios levantó gente que después Dios los usó. Y hizo David lo que hizo según la pericia de sus manos. Cuidó de lo que Dios le dio del rebaño de Dios con sinceridad de corazón y los dirigió con manos diestras ante un Dios que obró liberación.
hizo las cosas que en cada generación Él quiere hacer. Versículo 7 otra vez. De modo que cada generación vuelva a poner su esperanza en Dios y no olvide sus gloriosos milagros. Eso es lo que Dios quiere que vos sepas. Que Él es un Dios en quien puedes poner tu esperanza, a quien hay que volverse y sobre quienes entonces va a recaer la elección de Dios. Y Dios, muchos de nosotros, no solo se va a agradar, a muchos Dios va a seguir levantando en este tiempo como en aquel tiempo levantó a David. ¿Cuánto lo creemos? Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.